el destino a veces se esconde tras un rostro anónimo. Para Javier Domínguez, era el de un anciano en la sala VIP. Una presencia tan fuera de lugar que encendió su desprecio. Lo que no sabía es que ese desprecio estaba a punto de costarle su alma. El sol de la mañana se filtraba por los enormes ventanales de la terminal ejecutiva de Barajas, en Madrid. Era un jueves cualquiera de marzo. Pero para algunas personas, este día lo cambiaría todo. Los relucientes suelos de mármol de Macael reflejaban la luz del sol, mientras el suave murmullo de tacones y ruedas de maleta resonaba en el espacio. Javier Domínguez caminaba a grandes zancadas por la sala VIP, sus zapatos hechos a mano en Mallorca resonando sobre el mármol. Su traje azul marino a medida le sentaba como un guante, la corbata perfectamente anudada y el pelo peinado con una precisión impecable. En su muñeca brillaba un costoso reloj suizo, y en la mano sostenía un maletín de cuero, que valía más de lo que mucha gente ganaba en un mes. Llegaba con 30 minutos de antelación para su vuelo de negocios a Londres, tal y como era su costumbre. Para él, la puntualidad era un signo de profesionalidad y éxito. Javier era el director de Vértice Asesores, una de las consultoras de mayor crecimiento en España. A sus 38 años, ya había amasado una fortuna asesorando a empresas en fusiones y adquisiciones. Creía firmemente en las primeras impresiones, en el poder de la apariencia, en la importancia de la red de contactos adecuada. Para él, la ropa, la actitud y el estatus eran las claves del éxito en el mundo de los negocios. Mientras revisaba su iPhone, en busca de los últimos correos electrónicos, oyó cómo se abrían las puertas automáticas de la entrada. Levantó la vista y vio a un hombre mayor que no encajaba en absoluto en aquel entorno de lujo. El hombre tendría al menos 70 años, con el pelo cano algo alborotado bajo un desgastado sombrero cordobés. Su barba corta y sin afeitar le daba un aspecto descuidado. Mateo Serrano llevaba una sencilla camisa de lino de color beige, que claramente había visto días mejores. Sus pantalones de color caqui estaban limpios, pero mostraban signos de uso frecuente, y sus sencillos zapatos marrones eran prácticos, pero ciertamente no lujosos. En la espalda llevaba una simple mochila que parecía haber vivido muchos viajes. Todo en él gritaba: hombre corriente, alguien que probablemente se había perdido en este mundo de riqueza y privilegio. Javier frunció el ceño mientras observaba a Mateo. ¿Qué hacía este hombre aquí? La sala VIP era de acceso exclusivo para propietarios de jets privados, sus invitados y personas con pases VIP especiales. La seguridad era estricta, y los pasajeros normales nunca llegaban hasta aquí. Sin embargo, este anciano caminaba con toda la confianza del mundo por la sala, como si estuviera en su casa. La recepcionista, detrás del brillante mostrador de caoba, también levantó la vista cuando Mateo se acercó. Su sonrisa se volvió un poco más forzada, su postura un poco más rígida. Estaba acostumbrada a clientes con trajes caros, mujeres con vestidos de diseñador, gente que irradiaba que el dinero no era un problema. Este hombre simplemente no encajaba. Mateo caminó tranquilamente hacia uno de los sillones de cuero junto a la ventana y se sentó. Sacó un libro de su mochila, una vieja edición con una cubierta gastada, y comenzó a leer, completamente relajado en aquel ambiente de lujo y estatus. Parecía absolutamente inconsciente de las miradas que recibía, o quizás simplemente no le importaba. Javier no podía apartar los ojos de él. Había algo que le molestaba en esta situación. ¿Cómo había entrado este hombre? ¿Era quizás un familiar de un cliente rico, un chofer esperando a su jefe, o se había cometido un error en la seguridad? La atmósfera en la sala cambió sutilmente. Otros pasajeros que esperaban, todos vestidos con ropa cara y con un aire de importancia, lanzaban miradas curiosas a Mateo. Algunos susurraban en voz baja entre ellos, claramente también sorprendidos por su presencia. Mateo pasó tranquilamente una página de su libro, completamente ajeno o indiferente a la atención que atraía. Había algo en su postura, una especie de dignidad natural que no encajaba con su sencilla apariencia. Estaba sentado erguido, con los hombros relajados pero no caídos, y de vez en cuando levantaba la vista de su libro para mirar por la ventana los relucientes jets privados en la pista. Javier sintió una creciente irritación. Como consultor, estaba acostumbrado al orden, a las jerarquías claras, a que la gente conociera su lugar. Esta situación simplemente no cuadraba. Decidió que alguien debía tomar medidas para resolver esta extraña situación. Quizás era el momento de informar discretamente a seguridad, o al menos averiguar qué hacía este hombre aquí. La tensión en la sala era palpable,
Pero Mateo seguía leyendo, como si hubiera encontrado el lugar más natural del mundo. Lo que nadie sabía era que este encuentro sería el comienzo de una historia que cambiaría por completo la perspectiva de todos sobre el éxito, la dignidad y el verdadero valor. Si esta historia te ha conmovido, deja un me gusta y comparte en los comentarios. ¿Alguna vez has subestimado a alguien? Leo todos los comentarios. Javier Domínguez no podía concentrarse en sus correos electrónicos. Su mirada se desviaba una y otra vez hacia el anciano del rincón, que seguía tranquilamente leyendo su libro. Le irritaba más de lo que quería admitir. Esta sala VIP era un santuario del éxito, un lugar al que solo acudían las personas más destacadas de España y Europa. Y ahora, allí estaba sentado alguien que parecía recién llegado de un camping. Miró a su alrededor y vio que no era el único que se sentía incómodo. La señora de Ferrer, propietaria de una cadena de hoteles de lujo, lanzaba miradas regulares a Mateo mientras hablaba por teléfono. Su voz se había vuelto más baja, como si temiera que la persona equivocada pudiera escucharla. En otra mesa, un joven emprendedor tecnológico intentaba claramente no mirar fijamente, pero giraba la cabeza una y otra vez. La recepcionista, Laura, caminaba nerviosa de un lado a otro detrás de su mostrador. Revisó su ordenador varias veces, como si esperara encontrar una explicación a la presencia de Mateo. Javier podía ver que se encontraba en un dilema. ¿Debía decir algo o no? Como empleada del servicio VIP, estaba entrenada para no ofender nunca a un cliente, pero esta situación era inusual. Javier se levantó y se dirigió a la barra de café, tomando deliberadamente una ruta que lo llevaba junto al sillón de Mateo. De cerca, pudo ver que el hombre era, en efecto, más mayor de lo que había pensado al principio, probablemente de unos 70 y pocos años. Sus manos eran ásperas, con callos que hablaban de trabajo físico, pero sostenía el libro con cierta delicadeza. El libro en sí era interesante. No era una novela popular ni una revista, sino un grueso estudio sobre economía internacional con anotaciones en los márgenes hechas con un rotulador amarillo. Ese detalle desconcertó aún más a Javier. Un vagabundo, o un turista perdido, no estaría leyendo literatura económica. Y no solo leyendo. El hombre tomaba notas, subrayaba pasajes, estaba claramente absorto en el contenido, pero su ropa contaba una historia completamente diferente. Mientras Javier se servía el café, oyó a Laura hablar en voz baja por teléfono. Sí, hay alguien aquí. No, no estoy segura. No ha mostrado un pase VIP, pero simplemente entró. Seguridad le dejó pasar. Miraba nerviosa a Mateo, claramente confundida sobre qué hacer. Javier decidió tomar las riendas de la situación. Como empresario de éxito, había aprendido que la acción directa era a menudo el mejor enfoque. Caminó de vuelta a su asiento, pero se detuvo junto a Mateo. Buenos días, dijo con una sonrisa profesional. Soy Javier Domínguez. Vengo aquí a menudo, pero no le reconozco. ¿Es usted nuevo por aquí? Mateo levantó la vista de su libro. Sus ojos grises, amables pero vigilantes. Buenos días, señor Domínguez. Mateo Serrano, respondió simplemente, sin dar más explicaciones. Su voz era tranquila, culta, con un ligero acento que Javier no pudo identificar de inmediato. «¿Espera a alguien?», continuó Javier, su tono todavía educado pero con una autoridad subyacente. «O quizás está buscando la terminal de salidas normal. Está en la planta de abajo». Mateo sonrió levemente. «No, estoy en el lugar correcto, gracias». Cerró su libro y lo dejó en su regazo. Interesante libro, por cierto. El profesor Henriksen de la Universidad Complutense ha hecho un excelente trabajo sobre el impacto de la globalización en las pymes. Javier se quedó desconcertado por un momento. El hombre no solo conocía el libro, sino también al autor, a juzgar por la forma en que hablaba de él, pero su confusión fue rápidamente reemplazada por la frustración. Toda esta situación estaba mal. «Mire», dijo Javier, su voz ahora un poco más firme. «No quiero ser desagradable, pero esta sala es exclusiva para propietarios de jets privados y sus invitados. Si está aquí por mantenimiento u otros servicios, probablemente haya otra sala de espera para usted». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Otras conversaciones en la sala se suavizaron. La gente escuchaba sin que se notara. Mateo miró a Javier con una expresión difícil de leer. No estaba enfadado, ni ofendido, pero sí decepcionado. «Comprendo su confusión», dijo Mateo con calma. «A veces las apariencias engañan, ¿no es así?». Se levantó lentamente, sus movimientos dignos a pesar de su ropa sencilla.
Esperaré aquí hasta que anuncien mi vuelo. Si no le importa. Javier sintió las miradas de los otros pasajeros sobre él. Había dejado claro su punto, pero no se sentía como una victoria. Había algo en la actitud de Mateo, una especie de autoridad natural que no correspondía a alguien que no pertenecía a ese lugar, pero ahora no podía echarse atrás. ¿Qué vuelo entonces?, preguntó Javier, su voz ahora desafiante. Quizás pueda ayudar a aclarar dónde debe estar. Mateo cogió su mochila y se la colgó al hombro. Es amable por su parte, pero creo que todo se aclarará pronto. Miró hacia el gran ventanal donde estaban aparcados varios jets privados. A veces, las piezas del puzzle tardan un poco en encajar. La conversación fue interrumpida por un anuncio por megafonía. Señor Domínguez, su vuelo a Londres está listo para embarcar por la puerta 2. Javier asintió a Mateo, todavía sin estar convencido, pero obligado a marcharse. Mientras se alejaba, oyó a Mateo murmurar para sí mismo: pobre muchacho, no sabe lo que hace. Pero cuando Javier se dio la vuelta, Mateo ya estaba de nuevo inmerso en su libro, como si no hubiera pasado nada. Javier estaba en la puerta 2, pero no podía decidirse a embarcar. Su vuelo a Londres podía esperar 5 minutos más. Había algo en Mateo Serrano que le inquietaba. Algo que no podía soltar. Como director de Vértice Asesores, estaba acostumbrado a resolver misterios, a desentrañar situaciones complejas. Este hombre simplemente no encajaba en el esquema, y eso le irritaba sobremanera. Regresó a la sala con el pretexto de coger un documento olvidado de su maletín, pero en realidad quería ver cómo se desarrollaba esta extraña situación. Para su sorpresa, vio que Mateo seguía tranquilamente sentado en su sillón, con el libro abierto, completamente impasible ante todo lo que había ocurrido. Pero ahora, algo había cambiado en la sala. Había llegado más gente, y la noticia sobre el extraño aparentemente se había extendido. Un pequeño grupo de empresarios estaba junto a la barra, sus voces un poco demasiado altas, sus miradas hacia Mateo, un poco demasiado abiertas. Javier reconoció a algunos de ellos, figuras prominentes del mundo empresarial español que conocía de eventos de networking. «Mira eso», oyó decir a alguien. «¿Cómo ha entrado ese hombre aquí? La seguridad es cada vez peor». Era el director Ibáñez de Industrias Apex, un hombre conocido por sus comentarios afilados y su falta de paciencia. «Quizás es un nuevo limpiador que se ha perdido», bromeó una mujer con un caro traje de Chanel. Su risa sonó forzada, como si intentara romper la tensión. Javier la reconoció como la propietaria de una marca de cosméticos de lujo. Mateo no pareció oír su conversación, o fingió no hacerlo. Simplemente pasó una página de su libro y hizo una anotación en el margen. Pero Javier vio cómo su rostro se tensaba ligeramente, un pequeño cambio en su actitud que sugería que sí estaba escuchando. La situación se intensificó cuando Ibáñez decidió tomar cartas en el asunto directamente. Caminó con grandes zancadas hacia Mateo, con el pecho hinchado y la voz autoritaria. «Señor, creo que ha habido un malentendido. Este espacio es privado, exclusivo para clientes de pago. Le sugiero que se ponga en contacto con el mostrador para obtener la información correcta». Mateo levantó lentamente la vista de su libro. Sus ojos grises se encontraron con los de Ibáñez con una calma que resultaba desconcertante. «Gracias por su preocupación», dijo educadamente, «pero estoy exactamente donde debo estar». «Lo dudo mucho», respondió Ibáñez, su voz ahora más alta para que otros pudieran oír. «Mírese, hombre, este no es un lugar para gente como usted». Señaló la ropa de Mateo con un desprecio apenas disimulado. Pero un silencio incómodo se apoderó de la sala. Las conversaciones se detuvieron. Los teléfonos se guardaron. Toda la atención estaba centrada en esta extraña escena. Javier se sintió a la vez fascinado e incómodo. Él había iniciado esto con sus propias preguntas, pero ahora parecía que se le estaba yendo de las manos. Mateo se levantó lentamente, con el libro todavía en la mano. A pesar de su ropa sencilla, había algo impresionante en su postura, una dignidad que no podía ser arrebatada por comentarios sobre su apariencia. «Señor Ibáñez», dijo con calma, «conozco su reputación. Es conocido por ser alguien que juzga rápido y aprende despacio. Espero que hoy sea el día en que ese patrón se rompa». Ibáñez se sobresaltó visiblemente al ver que Mateo sabía su nombre. «¿Cómo? ¿Quién es usted, en realidad?», tartamudeó. «Alguien que cree que el respeto no depende del precio de la ropa de una persona», respondió Mateo tranquilamente.
Alguien que piensa que la verdadera clase se demuestra en cómo tratamos a los demás, no en cómo nos vemos. La mujer del traje de Chanel rió nerviosamente. Bueno, es un poco extraño, ¿no cree? Quiero decir, todos tenemos ciertas expectativas de... No terminó la frase, como si se diera cuenta de lo superficial que sonaba. ¿Expectativas? Repitió Mateo lentamente. Sí, todos las tenemos. Pero a veces, las lecciones más valiosas se esconden detrás de los envoltorios más inesperados. Recorrió al grupo con la mirada, deteniéndose en cada rostro. Me pregunto cuántos de ustedes recordarán este momento más tarde, y se preguntarán si tomaron la decisión correcta. Javier sintió un extraño cosquilleo en el estómago. Había algo en las palabras de Mateo, una seguridad, una calma que no encajaba en alguien que se estaba defendiendo. Era más bien como si sintiera lástima por ellos, como si supiera algo que ellos no sabían. Laura, la recepcionista, finalmente, entró en acción. Había observado la situación durante suficiente tiempo, y decidió que debía intervenir, aunque solo fuera para evitar más incidentes. Señor Serrano, dijo con cautela, quizás podamos acercarnos al mostrador para verificar su estatus. Por supuesto, dijo Mateo amablemente. Pero creo que no será necesario. En unos minutos, todo estará claro. Miró su reloj. Un objeto sencillo que parecía haber estado en servicio durante años. Sí, en unos 3 minutos, calculo. Ibáñez resopló. 3 minutos. ¿A qué juego está jugando? Mateo sonrió. Y por primera vez desde que comenzó el conflicto, pareció genuinamente divertido. A ningún juego. Señor Ibáñez, solo una preferencia de toda la vida por la humildad sobre la ostentación. Cogió su mochila, y se la colgó al hombro. Pero entiendo su confusión. Vivimos en un mundo en el que nos han enseñado a dar más importancia al envoltorio que al contenido. Javier miró a su alrededor, al grupo de gente exitosa, rica e influyente, todos centrados en este único hombre mayor con ropa gastada. Había algo absurdo en toda la situación, algo que no podía nombrar, pero que podía sentir. Una creciente sensación de que todos estaban a punto de cometer un gran error. A lo lejos, se oyó el sonido de un coche que se acercaba. Mateo sonrió y se acercó al gran ventanal. Ah, dijo en voz baja. Mi asistente ha llegado. Creo que la confusión se resolverá rápidamente. El ruido del coche que se acercaba se hizo más fuerte, y a través de los grandes ventanales de la sala VIP, pudieron ver cómo se aproximaba un reluciente Mercedes clase C negro. Mateo permaneció tranquilo junto a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda, como si esperara algo. La tensión en la sala era ahora casi palpable. Ibáñez miró nervioso al Mercedes, y luego de nuevo a Mateo. ¿Qué asistente?, preguntó. Su voz algo menos segura que unos minutos antes. ¿Qué clase de juego es este? Ningún juego, respondió Mateo tranquilamente, sin darse la vuelta. Solo un hombre de camino a su destino. Señaló uno de los jets privados en la pista. Ese Gulfstream. G650 de ahí. Un avión magnífico, ¿no le parece? Muy eficiente para largas distancias. Javier sintió que se le encogía el estómago. Un Gulfstream G650 costaba más de 50 millones. Era el tipo de avión que solo usaban las personas más ricas del mundo. Miró a Mateo, todavía con su ropa gastada, e intentó encajar las piezas del puzzle. Laura, la recepcionista, corrió a su ordenador y comenzó a teclear frenéticamente. Señor Serrano, dijo con voz temblorosa. Voy a buscar los datos de su vuelo. ¿Qué destino, si puedo preguntar? Ginebra, respondió Mateo simplemente. Una reunión de negocios con el Consejo de Administración de Banca Privada Helvética. Nada especial. La mujer del traje de Chanel jadeó audiblemente. Banca Privada Helvética era uno de los bancos privados más exclusivos del mundo, especializado en la gestión de patrimonios para ultrarricos. Sus clientes tenían un mínimo de 10 millones de euros invertidos. Javier conocía el banco de oídas, el tipo de institución con la que su propia consultora solo podía soñar. Ibáñez estaba ahora claramente en pánico. Espere, balbuceó. Usted dice que eso es suyo. Eso no puede ser correcto. Mírese. Mateo finalmente se giró desde la ventana. Su rostro no mostraba ira, solo una profunda decepción. Señor Ibáñez, ¿puedo preguntarle algo?
¿Cuándo fue la última vez que se sintió feliz con lo que vio en el espejo, sin tener en cuenta su ropa, su coche o su reloj? La pregunta fue tan inesperada que Ibáñez se quedó sin palabras por un momento. A su alrededor se hizo cada vez más silencio. Otros pasajeros escuchaban ahora abiertamente. «Ustedes creen que el éxito gira en torno a las apariencias», continuó Mateo, «a las marcas, al estatus, a impresionar. Pero la verdadera riqueza, el verdadero poder, viene de dentro. No necesita demostrarse a extraños en una sala de espera». Javier se miró su propio traje caro, su reloj exclusivo, sus zapatos hechos a mano. Por primera vez en años, se sintió incómodo con su propia apariencia, como si llevara un disfraz en lugar de ropa. Las puertas automáticas de la sala se abrieron, y entró una elegante mujer de mediana edad. Llevaba un abrigo discreto pero claramente caro, y se dirigió directamente a Mateo. «Señor Serrano», dijo con una cálida sonrisa, «su avión está listo para partir. El piloto espera sus instrucciones». «Gracias, Elena», respondió Mateo amablemente. «¿Cuánto dura el vuelo a Ginebra hoy?» «Aproximadamente 1 hora y media, señor. El tiempo es favorable». Elena estaba claramente acostumbrada a este tipo de conversaciones. Irradiaba competencia y respeto, pero lo que más llamaba la atención era la naturalidad con la que trataba a Mateo, como si su ropa no tuviera la menor importancia. Ibáñez se había puesto pálido. Pero esto no puede ser verdad. Usted parece un hombre corriente», completó Mateo su frase. «Exacto. ¿Y sabe qué es lo bonito de eso? Que soy un hombre corriente, como la misma comida, respiro el mismo aire, me preocupo por las mismas cosas que todo el mundo. La única diferencia es que he tenido el lujo de aprender que la ropa no hace al carácter». Elena miró con curiosidad al grupo. Vio la tensión, los rostros incómodos, la confusión. «¿Hay algún problema, señor Serrano?» Mateo negó con la cabeza. «Ningún problema, Elena. Solo un pequeño malentendido sobre la relación entre la apariencia y el valor». Miró a Javier, que seguía junto a la puerta de embarque, habiendo olvidado por completo su propio vuelo a Londres. «Señor Domínguez, ¿no iba usted de camino a Londres?» Javier se dio cuenta de repente de que había perdido su propio vuelo mientras observaba esta extraña escena. Pero eso parecía ahora el menor de sus problemas. «Yo. Sí. Pero», no pudo terminar la frase. «La vida está llena de decisiones», dijo Mateo amablemente. «A veces elegimos el juicio fácil, a veces la comprensión difícil. Hoy, todos ustedes han tomado una decisión. Solo espero que no se arrepientan más tarde». Laura regresó nerviosa de su ordenador. «Señor Serrano, he encontrado sus datos. Lamento enormemente la confusión. Su jet está, en efecto, listo, y su estatus VIP es del nivel más alto que tenemos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos en la sala se dieron cuenta de que habían sido testigos de algo que había puesto su visión del mundo, fundamentalmente patas arriba. Un hombre que parecía apenas llegar a fin de mes, al parecer, poseía más que todos ellos juntos. Mateo cogió su mochila y se dirigió a la salida. «Elena, ¿vamos? La gente de Alpine Trust espera, y no me gusta hacer esperar». Pero antes de irse, se giró una vez más hacia el grupo. «Señoras y señores, les deseo a todos un día maravilloso. Y quizás, cuando lleguen a casa hoy, piensen un poco en lo que han aprendido. Sobre ustedes mismos, quiero decir». Y con esas palabras, Mateo Serrano se marchó, seguido por Elena, en dirección a su jet privado, dejando a un grupo de las personas más exitosas de España, en un estado de completa confusión y creciente pánico por lo que acababan de hacer. La sala VIP quedó en silencio después de que Mateo y Elena se fueran. A través de los grandes ventanales, podían ver cómo Mateo caminaba tranquilamente hacia el Gulfstream Y-650, con su gastada mochila todavía al hombro. El personal de tierra lo trataba con evidente respeto. Los pilotos se acercaron a él para una breve conversación, y Elena entregó documentos a varios oficiales. Javier estaba como petrificado junto a la ventana. Su vuelo perdido a Londres parecía de repente completamente irrelevante en comparación con lo que acababa de presenciar. Ibáñez estaba hundido en un sillón, con el rostro entre las manos, claramente asimilando la magnitud de lo sucedido. Laura, la recepcionista, se acercó al grupo con las manos temblorosas. «Señoras y señores», dijo con una voz casi susurrante, «acabo de buscar algo de información sobre el señor Serrano. Creo que deberían saber esto». Todos se giraron hacia ella. La mujer del traje de Chanel,
Se había quedado blanca como el papel. ¿Qué? ¿Qué has encontrado? Laura tragó saliva con dificultad. Mateo Serrano es el propietario de Horizonte Global. Está en la lista Forbes de los españoles más ricos. Su fortuna estimada es... Hizo una pausa, como si no pudiera creer las cifras. Más de 2.000 millones de euros. El impacto de esas palabras fue como una bomba que estallara en la sala. Ibáñez gimió audiblemente. Horizonte Global era uno de los mayores holdings de Europa, con intereses en tecnología, sector inmobiliario, energía y servicios financieros. Javier conocía la empresa, por supuesto. Su propia consultora llevaba años intentando conseguir un contrato con ellos, pero nunca había pasado de la primera ronda de conversaciones. ¿2.000 millones? Repitió débilmente la mujer del traje de Chanel. Pero parecía un hombre corriente. Completó Javier su frase, repitiendo las propias palabras de Mateo. Sintió náuseas al darse cuenta de lo que había hecho. No solo había insultado a una de las personas más ricas de España, sino que también había intentado echarlo de su propia sala VIP. Laura aún no había terminado. Hay más, dijo, vacilante. El señor Serrano también es conocido por su filantropía. En los últimos 5 años ha donado más de 100 millones de euros a obras de caridad, y es famoso por su, ¿cómo se dice? Su estilo de vida sencillo. Hay historias de que se viste deliberadamente de forma sencilla para poner a prueba a la gente. ¿Para poner a prueba a la gente?, preguntó Javier, aunque ya temía la respuesta. Cree que se puede ver el verdadero carácter de alguien por cómo trata a las personas que considera menos importantes, explicó Laura. Hay historias de socios comerciales, a los que ha descartado después de que fueran irrespetuosos con su chofer o su personal de limpieza. Ibáñez se levantó bruscamente de su silla. Esto es un desastre, murmuró, un completo desastre. ¿Sabes lo que esto significa para nuestra reputación, para nuestras empresas? Pero Javier estaba más centrado en otra cosa. ¿Dijiste que va a Ginebra, a Banca Privada Helvética? Laura asintió. Sí. Aquí dice que está a punto de lanzar un nuevo fondo de inversión. Banca Privada Helvética lo gestionará. Se trata de, déjame ver, 500 millones de euros. Por la ventana, podían ver cómo Mateo subía la escalerilla de su jet. A mitad de camino, se giró y miró hacia la sala. Incluso desde esa distancia, era como si los estuviera mirando directamente. Saludó con la mano, brevemente. No con burla, no con enfado, sino casi con tristeza, y luego desapareció dentro del avión. Lo sabía, dijo Javier de repente. Sabía exactamente quiénes éramos. Llamó a Ibáñez por su nombre. Sabía de mi consultora. Nos conocía a todos, y simplemente nos dejó ser nosotros mismos. La mujer del traje de Chanel comenzó a llorar en voz baja. He dicho cosas tan horribles. ¿Cómo he podido ser tan estúpida? Elena volvió a entrar en la sala y se dirigió al mostrador de Laura. Javier se levantó de un salto y corrió hacia ella. Señora. Espere. ¿Puedo hablar con el señor Serrano? Necesito disculparme. He cometido un gran error. Elena lo miró con calma. El señor Serrano ya está a bordo, señor. El avión despega en unos minutos. Hizo una pausa. Pero me pidió que le diera esto. Le entregó a Javier un simple sobre blanco. Con manos temblorosas, Javier abrió el sobre. Dentro había una simple tarjeta de visita, solo con el nombre de Mateo y un número de teléfono. En el reverso, escrito con una caligrafía pulcra, ponía: las segundas oportunidades siempre existen, para aquellos que están dispuestos a aprender. M.S. Javier levantó la vista hacia Elena. ¿Qué quiere decir? Elena sonrió amablemente. El señor Serrano cree que la verdadera sabiduría proviene de reconocer nuestros errores y tener el coraje de cambiar. Le gusta la gente que puede crecer. Por la ventana, podían ver cómo el Gulfstream se alejaba lentamente de la puerta de embarque. Los motores comenzaron a calentarse, su sonido retumbando a través de la sala. Ibáñez se unió a ellos, con el rostro contraído por la vergüenza. ¿Ha dicho algo sobre las consecuencias?, preguntó Ibáñez con ansiedad. Sobre lo que esto significa para nuestras empresas. Elena negó con la cabeza. Al señor Serrano no le gusta la venganza, señor Ibáñez. Pero sí que toma nota de quién le ha decepcionado y quién le ha sorprendido. Hoy, todos ustedes han tomado una decisión. Esa decisión determina cómo les verá en el futuro. El avión rodaba ahora hacia la pista de despegue.
En unos minutos, Mateo Serrano se habría ido, de camino a Ginebra, a su próxima reunión de negocios, a su próxima inversión de cientos de millones de euros, y los dejaría atrás con el conocimiento de que habían tratado a uno de los hombres más poderosos de España como a un ciudadano de segunda. Javier miró la tarjeta de visita en su mano. Una segunda oportunidad. Pero, ¿qué significaba eso? Y, más importante aún, ¿tendría el coraje de aprovecharla? Pasaron 3 días, hasta que Javier Domínguez reunió el valor para llamar al número de la tarjeta de Mateo. Esos 3 días fueron los más largos de su carrera profesional. Apenas había dormido, no podía concentrarse en su trabajo, y había leído todos los artículos de prensa sobre Horizonte Global que pudo encontrar. Lo que descubrió solo lo avergonzó más por su comportamiento en el aeropuerto. Mateo Serrano no solo era rico, era una leyenda en el mundo de los negocios. Había fundado su primera empresa a los 25 años, con dinero que le había prestado su padre, un simple albañil de un pueblo de La Mancha. En 10 años, había convertido esa pequeña empresa tecnológica en un actor internacional. Pero lo que realmente hacía especial a Mateo eran las historias sobre su carácter. Era conocido por contratar a empleados de barrios desfavorecidos, por invertir en startups dirigidas por personas que normalmente no tendrían una oportunidad, y por su negativa a tener oficinas en rascacielos. Horizonte Global operaba desde una fábrica restaurada en el barrio de Poble Nou, en Barcelona, a donde Mateo iba cada día en bicicleta. Cuando Javier finalmente llamó, respondió una amable voz de mujer. Oficina del señor Serrano. Le atiende Ingrid. Buenos días, tartamudeó Javier. Soy Javier Domínguez, de Vértice Asesores. Conocí al señor Serrano en Barajas hace 3 días, y me dio este número. Me gustaría hablar con él. Hubo un breve silencio. Oh, usted es el señor Domínguez, dijo Ingrid, y Javier pudo oír que sonreía. El señor Serrano ha hablado de usted. Esperaba su llamada. 10 minutos después, Javier estaba en su coche, de camino a Poble Nou. Mateo lo había invitado a tomar un café, pero había añadido que no sería una reunión de negocios formal, solo una conversación entre 2 personas. La oficina de Horizonte Global no era lo que Javier esperaba. En lugar de rascacielos relucientes o vestíbulos de lujo, se encontraba en una hermosa fábrica textil restaurada de los años 20. El edificio irradiaba historia, pero había sido claramente modernizado con respeto a la arquitectura original. Ingrid, una mujer de unos 50 años con una cálida sonrisa, lo recibió en la recepción. El señor Serrano le espera en su despacho, dijo. Segunda planta, la puerta está abierta. Javier esperaba un imponente despacho de esquina con vistas a la ciudad. Pero en su lugar, Ingrid lo condujo a un espacio modesto con grandes ventanales que daban a un patio interior donde los empleados almorzaban. El despacho estaba amueblado con sencillez. Un escritorio de madera que parecía hecho a mano. Estanterías llenas de todo, desde estudios económicos hasta novelas. Y en las paredes, algunas fotos de proyectos y personas, en lugar de diplomas o premios. Mateo estaba sentado en su escritorio, todavía con ropa sencilla, esta vez una camisa gris y un jersey azul oscuro. Levantó la vista cuando Javier entró, y sonrió sinceramente. Javier, me alegro de que hayas podido venir. Siéntate, por favor. Javier se sentó en una de las sencillas sillas frente al escritorio. Había preparado todo un discurso, lleno de disculpas y explicaciones. Pero ahora que estaba allí, no sabía por dónde empezar. Lo siento, soltó finalmente. Lo siento muchísimo por lo que pasó en el aeropuerto. Me comporté como un completo idiota. Mateo se reclinó en su silla. ¿Por qué lo sientes, Javier? La pregunta lo sorprendió. ¿Por qué? Porque le ofendí. Porque hice suposiciones. Porque intenté echarle cuando usted es mucho más importante de lo que yo seré jamás. ¿Así que lo sientes porque descubriste que soy rico? Javier abrió la boca para protestar, pero la volvió a cerrar. ¿Era eso cierto? ¿Lo sentiría también si Mateo hubiera sido de hecho un hombre corriente? Mateo se levantó y se dirigió a una cafetera en la esquina. ¿Café? Sí. Gracias. Mientras Mateo servía el café, continuó. Te voy a contar algo, Javier. Lo que pasó en el aeropuerto me ocurre aproximadamente una vez al mes. No siempre de forma tan dramática. Pero la gente juzga constantemente mi apariencia. Le dio a Javier una taza, una simple taza blanca sin logo ni adornos. ¿Sabes por qué me he visto así? Javier negó con la cabeza.
Porque he descubierto que la ropa puede ser una máscara. Trajes caros, relojes caros, coches caros. Pueden cegar a la gente sobre quién eres realmente. Mateo volvió a sentarse. Quiero hacer negocios con gente que me respete por mis ideas, no por mi chaqueta. Pero eso lo hace más difícil, dijo Javier. Gente como yo hace suposiciones erróneas. Exacto. Los ojos de Mateo brillaron. Y eso me dice todo lo que necesito saber sobre esa gente. En 5 minutos, sé si alguien es adecuado como socio comercial, como empleado o como amigo. Javier se sintió encoger en su silla. Y yo suspendí esa prueba, ¿verdad? ¿Lo hiciste? Preguntó Mateo. ¿Estás aquí, no? ¿Has llamado? ¿Has venido? ¿Te has disculpado? Mucha gente simplemente habría seguido adelante como si nada hubiera pasado. ¿Y qué hay de Ibáñez? ¿De las otras personas en la sala? El rostro de Mateo se puso un poco más serio. Ibáñez aún no me ha llamado. La señora de Ferrer sí me llamó, pero solo para preguntar si esto tendría consecuencias para su empresa, no para disculparse. Javier dejó su taza de café. ¿Qué significa eso para ellos? Significa que he visto su verdadero carácter, respondió Mateo simplemente. Y en el mundo de los negocios, recuerdo ese tipo de cosas. Hubo un silencio mientras Javier intentaba asimilar todo esto. Mateo Serrano tenía el poder de hacer o deshacer carreras, y Javier lo había insultado en su propia cara. Pero aquí estaba, tomando café en el despacho de Mateo, hablando como, bueno, casi como amigos. ¿Por qué me da una segunda oportunidad?, preguntó Javier finalmente. Mateo sonrió. Porque tuviste el valor de llamar, porque estás aquí, y porque creo que la gente puede cambiar si quiere. Mateo se levantó y se dirigió a una de las estanterías. Sacó una foto, en blanco y negro, claramente antigua, y se la dio a Javier. Mostraba a un joven con un mono de trabajo sencillo, junto a un hombre mayor con ropa de trabajo, frente a una casa, a medio construir. Ese soy yo, hace 30 años, dijo Mateo, con mi padre, Juan Serrano. Era albañil en La Mancha. Estábamos construyendo la casa de nuestro vecino. Javier examinó la foto con atención. El joven Mateo tenía los mismos ojos tranquilos, pero sus manos eran ásperas por el trabajo, su ropa modesta y práctica. Mi padre me enseñó la lección más importante de mi vida, continuó Mateo mientras volvía a sentarse. Siempre decía, Mateo, en las manos de un hombre puedes ver si trabaja, pero en su corazón puedes ver si vive. ¿Qué quería decir con eso? Que el verdadero valor no proviene de lo que tienes, sino de lo que haces por los demás. Mateo tomó un sorbo de café. Mi padre nunca ganó mucho dinero, pero era el hombre más rico que conocí. Todos los vecinos acudían a él en busca de ayuda. No solo construía casas, construía comunidades. Javier sintió un extraño calor en el pecho. ¿Cómo llegó a ser esto? Señaló el despacho. La empresa, recordando de dónde vengo, respondió Mateo simplemente. Mi primera empresa la empecé con 2.000 euros que mi padre había ahorrado. Había estado guardando cada céntimo durante años para que yo tuviera una oportunidad que él nunca tuvo. La voz de Mateo se suavizó. Falleció hace 5 años. Nunca supo lo grande que se hizo Horizonte Global. Pero estaba orgulloso de lo que había logrado. No porque me hubiera hecho rico, sino porque daba trabajo a la gente, porque ayudaba a las empresas a crecer. Por eso se viste así, comprendió Javier de repente. Exacto. Cada mañana, cuando me visto, pienso en mi padre, en sus manos honestas, su ropa sencilla, su gran corazón. Nunca quiero olvidar que solo soy el hijo de Juan Serrano. Mateo se acercó a la ventana y miró a los empleados de abajo. ¿Ves a ese hombre de ahí, en el banco de picnic? Es Ahmed. Llegó aquí hace 10 años. Apenas hablaba español. Ahora dirige nuestro equipo de TI en Berlín. Javier miró hacia abajo y vio a un hombre de mediana edad que reía y comía con sus compañeros. Y esa mujer de allí es María. Madre soltera de 2 hijos. Empezó aquí como limpiadora. Ahora es la jefa de nuestro departamento de recursos humanos. La voz de Mateo estaba llena de orgullo. Eso es lo que mi padre habría querido. Dar oportunidades a la gente que quiere trabajar duro. Pero usted tiene que tomar decisiones de negocio, dijo Javier. Decisiones difíciles. Por supuesto. Pero siempre lo hago con respeto. Nunca despido a la gente por correo electrónico. Nunca hablo de los empleados como si fueran números. Mateo se apartó de la ventana. Y nunca hago negocios con gente que trata mal a su personal. Javier pensó en su propia empresa, en cómo él y sus colegas hablaban de recursos humanos, de eficiencia,
de hojas de balance. Empiezo a entender por qué me da esa segunda oportunidad, dijo Javier. Usted no solo prueba si la gente le respeta a usted, prueba si tienen respeto por los demás, en general. Mateo asintió lentamente. Muy bien, Javier. ¿Y qué piensas de ti mismo ahora, después de lo que pasó en el aeropuerto? Javier guardó silencio por un momento. Creo que tengo mucho que aprender, sobre el respeto, sobre lo que es realmente importante. Hizo una pausa. Sobre quién quiero ser realmente. Ese es un comienzo, dijo Mateo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Afuera. Empezó a llover ligeramente. A través de la ventana, podían ver cómo los empleados terminaban su pausa para el almuerzo y volvían a entrar. Gente corriente con sueños corrientes, pero tratados con una dignidad extraordinaria. Señor Serrano, dijo Javier lentamente, me enseñaría a ser una mejor persona. Mateo sonrió. La primera sonrisa verdaderamente cálida que Javier había visto en él. Mateo, dijo. Llámame Mateo. Y sí, Javier. Creo que podemos aprender mucho el uno del otro. 2 semanas después, Mateo llamó a Javier con una propuesta inesperada. Mañana voy a ver una posible inversión, dijo. Una pequeña empresa de tecnología en Valencia. ¿Quieres venir? Creo que sería una experiencia educativa para ti. Javier aceptó con entusiasmo. Había estado pensando mucho en su conversación en los últimos días, e incluso había hecho algunos cambios en su propia empresa. Había pedido a sus asistentes que se dirigieran a todos los empleados por su nombre de pila, y había introducido una política según la cual todos los despidos se comunicarían en persona. A la mañana siguiente, se encontraron en una modesta oficina en un polígono industrial de Valencia. La empresa se llamaba Aquaflux, y no se parecía a la típica startup con la que Javier estaba acostumbrado a tratar. No había un vestíbulo reluciente, ni mesas de ping-pong. Solo espacios de oficina funcionales, con gente que claramente estaba trabajando duro. Esta empresa ha desarrollado una tecnología revolucionaria para la purificación del agua, explicó Mateo mientras entraban. Pueden convertir agua contaminada en agua potable por una fracción del coste actual. Fueron recibidos por Lisa de Jong, una mujer de unos 30 años con unos sencillos vaqueros y un jersey. Señor Serrano, bienvenido. Y usted debe ser el señor Domínguez. Javier le tendió la mano, pero dudó un instante al ver los guantes de trabajo de Lisa. Claramente acababa de estar en el laboratorio. Sus manos estaban un poco sucias. Hace unas semanas, quizás habría retirado sutilmente la mano, pero ahora la estrechó con firmeza. Lisa es la fundadora. Y CEO, dijo Mateo, desarrolló esta tecnología en su propio garaje. Durante el recorrido, Javier observó cómo Mateo hablaba con todo el mundo, desde el personal de limpieza hasta el ingeniero jefe, con el mismo respeto. Preguntaba por sus familias, sus ideas, sus desafíos. Nuestro mayor problema es la financiación, explicó Lisa. Tenemos una tecnología increíble, pero los bancos nos ven como un riesgo demasiado alto. No tenemos historial, ni grandes oficinas, ni currículums impresionantes. Pero tenéis algo mejor, dijo Mateo. Tenéis pasión, y un producto que puede cambiar el mundo. Después de la presentación, se sentaron en la pequeña oficina de Lisa. Era un espacio reducido, con pilas de papeles y una cafetera que había visto días mejores. Lisa, dijo Mateo, quiero ayudaros. No solo con dinero, sino con mentoría, con contactos, con todo lo que necesitéis para tener éxito. Los ojos de Lisa se llenaron de lágrimas. ¿De verdad? Pero somos tan pequeños, tan insignificantes en comparación con sus otras inversiones. Precisamente por eso, respondió Mateo. Las grandes empresas ya tienen toda la ayuda que necesitan, pero empresas como la vuestra son las que realmente pueden cambiar el mundo. Javier observó cómo Mateo discutía un acuerdo de inversión mucho más favorable de lo que Lisa se había atrevido a esperar, sin un lenguaje legal complicado, sin intentos de tomar el control, solo un trato justo que ayudaba a ambas partes. ¿Por qué hace esto?, preguntó Javier más tarde, cuando volvían en el coche a Barcelona. Porque en Lisa reconozco a su padre, respondió Mateo. Era fontanero, igual que mi padre era albañil. Gente trabajadora que nunca tuvo la oportunidad de perseguir sus sueños. ¿Y ahora usted le da esa oportunidad a su hija? Le doy lo que mi padre me dio a mí, creer en su potencial. Mateo miró por la ventana el paisaje español. ¿Sabes qué es lo más bonito, Javier? Dentro de 5 años,
Cuando Aquaflux esté ayudando a miles de personas a tener agua limpia, Lisa lo habrá logrado. No porque fuera rica o tuviera contactos, sino porque trabajó duro y tenía un gran corazón. Javier sintió que algo se movía en su pecho. Igual que usted. Igual que todos podemos ser, corrigió Mateo, si tenemos el valor de mirar más allá de las apariencias y creer en el poder de la gente corriente que quiere hacer cosas extraordinarias. Esa noche, de vuelta en su propia oficina, Javier miró a su alrededor el arte caro, los muebles de diseño, los símbolos de estatus. Por primera vez, se preguntó si estaba construyendo la vida correcta, o solo una fachada impresionante. Un mes después, Javier recibió una llamada que volvería a poner su mundo patas arriba. Era Elena, la asistente de Mateo, y su voz sonaba urgente. Javier, ¿puedes venir a la oficina? Ha pasado algo con el señor Serrano. Con el corazón en un puño, Javier condujo hasta Poblenou. Encontró a Elena en el despacho de Mateo, rodeada de montones de documentos y con su portátil abierto con artículos de prensa en la pantalla. ¿Qué pasa?, preguntó Javier con ansiedad. Elena giró el portátil hacia él. En la pantalla había un artículo de expansión con el titular: Mateo Serrano vende Horizonte Global por 3.200 millones de euros. A Javier se le cayó la mandíbula. ¿Vende la empresa? ¿Por qué? Sigue leyendo, dijo Elena con una extraña sonrisa. El artículo continuaba. El multimillonario Serrano ha anunciado que donará el 90% de los ingresos de la venta a su nueva fundación. La Fundación Juan Serrano. La fundación se centrará en financiar startups dirigidas por personas de entornos desfavorecidos y en proporcionar microcréditos a pequeños empresarios en países en desarrollo. Casi 3.000 millones de euros, susurró Javier. Lo está donando casi todo. Elena asintió. Solo se queda con lo suficiente para vivir cómodamente y continuar su trabajo. Dice que no necesita más que eso. En ese momento, entró Mateo, todavía con su característica ropa sencilla, pero con una alegría en los ojos que Javier nunca había visto. Javier. Esperaba que vinieras. Mateo lo abrazó calurosamente. ¿Has oído las noticias? Mateo. Esto es increíble. ¿Por qué? Mateo se acercó a la ventana donde tantas veces se había parado. ¿Recuerdas la historia de mi padre, cómo había ahorrado toda su vida para darme una oportunidad? Javier asintió. Bueno, ahora yo he ahorrado para dar una oportunidad a miles de personas. Lisa, de Aquaflux, es solo el principio. Hay muchísima gente como ella, con ideas geniales pero sin los medios para hacerlas realidad. Pero usted lo tenía todo, dijo Javier desconcertado. Poder, influencia, comodidad. ¿Tenía eso? Mateo se giró con una sonrisa. ¿O solo tenía dinero? El verdadero poder, Javier, proviene de la capacidad de cambiar vidas. La verdadera riqueza proviene de lo que das, no de lo que guardas. Elena se unió a ellos. Cuéntele la otra noticia, señor Serrano. La sonrisa de Mateo se hizo aún más amplia. Tengo una propuesta para ti, Javier. Quiero que seas el director de la Fundación Juan Serrano. Tienes las habilidades empresariales que necesitamos, y has aprendido lo que es realmente importante. Javier se sintió mareado. Yo, no sé qué decir. Di que sí, rió Mateo. Vamos a hacer historia. Vamos a demostrar que una empresa puede usarse para mejorar el mundo, no solo para enriquecerse. Afuera empezó a llover, y las gotas dibujaban patrones en la ventana. Javier recordó aquel día en el aeropuerto, cuando había confundido a Mateo con un hombre corriente con ropa gastada. Ahora se daba cuenta de que Mateo era, en efecto, un hombre corriente, pero un hombre corriente con un corazón extraordinario. Hay una cosa más, dijo Mateo mientras se acercaba a su escritorio, y cogía un sobre. Ibáñez llamó ayer, quiere disculparse, y preguntó si podemos hablar. Y le he dicho que sí. Todo el mundo merece una segunda oportunidad, si de verdad quiere cambiar. Mateo le entregó a Javier el sobre. Esta es su carta. Quiere transformar su propia empresa en un modelo socialmente responsable. Javier sacudió la cabeza, asombrado. No solo ha cambiado su vida, nos ha cambiado a todos. No, dijo Mateo en voz baja. Yo solo os ayudé a descubrir quiénes erais realmente. El cambio vino de vuestro propio corazón. Mientras Javier miraba la carta en sus manos, se dio cuenta de que este era el comienzo de un capítulo completamente nuevo, no solo en su carrera, sino en su vida. Había conocido a un hombre que le había enseñado que el verdadero valor no dependía de lo que vestías o de lo que poseías,
sino de cómo tratabas a los demás y de lo que hacías para mejorar el mundo. 6 meses después, Javier estaba frente al espejo en su sencillo apartamento en Barcelona. Ya no llevaba un traje caro a medida, ni un reloj exclusivo. En su lugar, había elegido una simple camisa gris y unos pantalones azul oscuro. Hoy era un día importante, el lanzamiento oficial de la Fundación Juan Serrano. La rueda de prensa tenía lugar en el mismo edificio de Horizonte Global, donde Javier había conocido de verdad a Mateo. Pero ahora, la oficina se había transformado en la sede de la fundación, donde los equipos trabajaban seleccionando y apoyando a emprendedores de todo el mundo. ¿Nervioso?, preguntó Mateo cuando Javier llegó. Un poco, admitió Javier, pero también emocionado. La tecnología de Lisa llegará a 3 pueblos de África el mes que viene. Ahmed ha desarrollado un nuevo algoritmo que ayuda a las pequeñas empresas a automatizar su administración. Y tenemos otros 50 proyectos en marcha. Mateo asintió con satisfacción. Mi padre habría estado orgulloso. La rueda de prensa fue un éxito. Los periodistas hicieron preguntas sobre la fundación, sobre la motivación de Mateo, sobre los planes de futuro, pero el momento más bonito llegó cuando un periodista preguntó: «Señor Serrano, ¿se arrepiente de su decisión de regalar su fortuna?». Mateo sonrió, esa cálida sonrisa que Javier había llegado a conocer tan bien. ¿Arrepentirme? Nunca en mi vida me he sentido tan rico. Cada día recibo mensajes de personas cuyas vidas han cambiado gracias a lo que hacemos. Eso vale más que todo el dinero del mundo. Después de la rueda de prensa, Mateo y Javier salieron juntos. Era un día soleado de otoño, y los árboles del patio comenzaban a perder sus hojas. «Hay algo que tengo que contarte», dijo Javier cuando llegaron junto a la bicicleta de Mateo. «Ibáñez ha transformado su empresa. Ha iniciado un programa para jóvenes de barrios desfavorecidos. Y la señora de Ferrer ha vendido su empresa de cosméticos y ha creado una organización sin ánimo de lucro para los derechos de las mujeres». «¿Y tú?», preguntó Mateo. «¿Cómo te sientes ahora?». Javier reflexionó sobre la pregunta. «Me siento real. Por primera vez en años. Me siento como si por fin me hubiera convertido en la persona que siempre debí ser. Ese es el mejor cumplido que me puedes hacer», dijo Mateo. Mientras estaban allí, Lisa, de Aquaflux, llegó en bicicleta. Saludó con entusiasmo. «Mateo, Javier, noticias fantásticas. Nuestro primer sistema de agua se ha instalado en Kenia. Todo el pueblo tiene ahora acceso a agua limpia». Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas de alegría. Mateo puso una mano en el hombro de Javier, sus ojos también húmedos de emoción. «¿Ves, Javier?», dijo con voz suave. «Este es el verdadero balance final. No se mide en euros, sino en vidas transformadas». Esa noche, mientras volvía a casa en su modesto coche, Javier no pensó en el hombre que fue, sino en el hombre que estaba construyendo cada día. Miró el horizonte de Barcelona, ya no como una conquista, sino como una promesa. Había encontrado su verdadero norte, no en la cima de un rascacielos, sino en el corazón de las personas, y por primera vez en su vida, se sintió inmensamente rico. Si esta historia te ha conmovido, deja un me gusta y comparte en los comentarios. ¿Alguna vez has subestimado a alguien? Leo todos los comentarios.